bienvenidos a este espacio de Dinero en Semana TV. Soy Carlos Enrique Rodríguez, subdirector de Semana. Hoy tenemos un invitado muy especial, porque ha sido testigo del desarrollo del mercado financiero y de valores en Colombia. Y acaba de dejar ese legado en un libro. Lo vi y lo viví. Se trata del doctor Ricardo Arango. Fue fundador de Profesionales de Bolsa y participó en la creación de Ultrabursátiles. Impulsó la creación de gremios como Asofiduciarias y Asobolsa y ha participado en juntas directivas como Gran Ahorrar, Finca, Cervecería Águila, entre muchas otras. Doctor Arango, bienvenido. Carlos, muchísimas gracias. Como siempre, tú tan especial. Muy agradecido por estar aquí. Resumir en 30 minutos una historia de vida pues no es nada fácil y de pronto lo mejor es mirar capítulos y la consolidación de grupos y de estructuras regulatorias. Este libro pues va a ser muy interesante para quienes han vivido la historia y para quienes no la conocen. Arranquemos por los grupos empresariales y por los grupos económicos en este país y que usted conoce la historia. Arranquemos por el Grupo Sarmiento. ¿Cómo nació el Grupo Sarmiento? Sí, como cuento en el libro, el Grupo Sarmiento nació con Luis Carlos Sarmiento, un visionario berraquísimo. Luis Carlos arrancó en Bogotá con la organización Luis Carlos Sarmiento Ángulo Bolsa, una organización exitosa con muchas urbanizaciones en Bogotá, y de una forma inteligente y líder comenzó a ampliar y a desarrollarse verticalmente con la Corporación de Vivienda Las Villas de esa época y con Seguros Alfa, todo en torno en gran parte a su negocio inmobiliario. Tuvo un minuto o un momento, digo yo, el momento de lucidez, que yo no sé si la gente lo valora así, o de pronto yo lo valoro demasiado. Fue cuando se le ocurrió salirse un poquito de esa línea inmobiliaria en la cual era de quizás los tipos más importantes de Colombia, a pesar de que no estaba en todo el país, sino que tenía gran parte concentrada en Bogotá, comprar un banco que estaba en la olla. Yo no diría que quebrado, pero estaba ya con oxígeno, que fue el Banco Occidente, un banco regional. Sebastián de Belalcázar era el logo símbolo, y le pidió a su hermano mayor que le manejara el banco, a Guillermo Sarmiento, del cual hablo muchísimo en el libro y no me voy a explayar, pero para mí fue un papá que así como me regañaba, me disfrutaba y nos disfrutaba mutuamente durante 30 años que nos vimos todos los meses hasta que murió. Y puso al doctor Guillermo a manejar el banco, y el banco se volvió un banco líder en Colombia, chiquito, pero lo fue creciendo, lo sacó del ámbito regional y se volvió un banco nacional. Desapareció Sebastián de Belalcázar, se volvió un banco con presencia en todo el país y en su momento el banco más rentable y más eficiente de Colombia. Ese banco, que él nunca, me imagino, y que yo con él no he hablado, nunca se imaginaría que ese banco iba a ser el punto de partida para que hoy en día sea el tipo más rico de Colombia. ¿Por qué? Porque ahí aprendió de banca, ahí a través de Guillermo se posicionó en la banca y entendió el rol bancario y cómo se podía crecer en la banca. Ahí narro en el libro, y no voy a entrar en detalle por la media horita para resumir las 200 y pico páginas que me impones. Ahí, en ese momento, Luis Carlos Sarmiento se le da la idea brillante de tomarse el Banco de Bogotá. Que yo digo que son los dos grandes momentos. Cuando se le ocurrió, obviamente cuando nace la organización, pero cuando se le ocurre comprar un banco quebrado en la olla y pone al hermano a manejárselo, y tercero, cuando dice, hey, esto está bueno, ¿qué tal si nos apoderamos de un banco anquilosado, grandísimo, como el Banco de Bogotá? Y ahí viene el proceso de la toma del Banco de Bogotá, que narro en detalle en el libro, cómo metió gente a la cual yo conocía mucho en la Junta Directiva y cómo terminó apoderándose el Banco de Bogotá. De ahí para adelante es la historia sabida. De ahí para adelante participó en Banco del Comercio, privatización del Banco de Comercio, se ganó el Banco de Comercio, privatización del Banco Popular, se ganó el Banco Popular, compró muchas entidades pequeñas y se volvió el monstruo, porque ahí se diversificó, cogió a Corfiande como punta de lanza para el sector de infraestructura, y de ahí se volvió el monstruo, se metió en Centroamérica, y ahí estamos en 4.5 minutos hablando de cómo llevó a Luis Carlos Sarmiento a ser lo que soy. ¿Cómo se queda con Banco de Bogotá? Él comienza primero tenía una participación pequeña, después le compra
a un grupo caleño, porque creo que era el grupo de los Lloreda, creo que era el grupo, no me acuerdo del grupo caleño, lo menciono en el libro, y le compré una participación importante. Lo dice Semana en su época. Ahí, hago mucha publicidad gratuita a Semana en el libro. Aludo muchas veces a Semana en el libro. Y le da en pago unas oficinas del Banco de Occidente en Cali, de la sede nueva, y le da el lote donde está el Centro Comercial Andino. Con esa participación aumenta un poco más su participación. Después, y con eso logra tener ya un puesto en la Junta Directiva, escasamente un puesto. Y de ahí, y esto está bueno, ¿cómo nos quedamos con este banco? Un banco que no tenía prevenciones ni defensas. José Alejandro Cortés estaba tranquilo, todo el mundo estaba tranquilo, dueño de sus bancos. Bancolombia lo mismo hasta que se le atravesó Mikkelsen. Y ellos no vieron que se le venía lo que se le venía encima, pierna arriba con Sarmiento. Y comenzó a comprar acciones. En el libro hago el parangón del pez chico que se come grande. Veremos ahorita en la toma de Julio Mario, que tenía Águila, la chiquita, y se quedó con Bavaria. Aquí tenía el Banco Occidente y se quedó con el Banco de Bogotá. O sea, es casi que el chiquito se comió otra vez al grande. En las dos grandes, para mi gusto, las dos grandes operaciones, o las dos operaciones más importantes de los últimos 100 años de la historia económica de Colombia. La toma de Bavaria y posteriormente la toma del Banco de Bogotá. Y comenzó a comprar acciones igualito que Julio Mario Santo Domingo, regadas por todo el país. Todos, yo era regional de la costa norte, y todos sabíamos o sospechamos dónde estaban las acciones. El precio de la acción, creo que era de 20 y pico pesos, 30 pesos, subió a 450 pesos en un lapso de 3 meses, 4 meses, cuando hubo la puja. Después de que hubo esa puja, comenzamos, era muy bonito lo que sucedía en esa época en las acciones, que hoy, tú que lo has vivido y lo hemos hablado mucho, da tristeza ver que ya hoy las acciones no son un referente. Y es un poco la crítica que yo hago en el libro a la misma Bolsa de Colombia, a la superintendencia, a las autoridades, que este negocio no puede estar peor, el de acciones. Las acciones las tenían mucha gente que nadie sabía que las tenía. Las empleadas de servicio, que los patrones se las regalaban para que educara a sus hijos. Era un mundo subterráneo de gente propietaria de muy poquitas acciones, y todas esas haciendo uso de toda la cobertura que tenía. Y yo no creo que eso haya sido nada indebido, pero los contactos que teníamos todos los regionales y los gerentes de todos lados, la gente nos decía: mire, yo me quiero vender mis acciones. Esa llegada no la tenía José Alejandro Cortés, ni estaba preparado para tenerla. Y ahí entonces pasó a tener 2 puestos más de acciones en la Junta, Gonzalo Amaya y Daniel Manrique. Posteriormente ya vino un proceso de varios años donde él estaba en minoría, pero ya finalmente, al final del día, alguien tenía que quedarse con esto o se iban a quebrar los dos. Y ganó la pelea Sarmiento. El gran mérito que menciono en el libro es que José Alejandro, yo no sé cómo lo hizo, José Alejandro Cortés logró sacar a la Corporación de Ahorro y Vivienda en esa época de la vivienda. Y no sé cómo la sacó, no alcancé a investigar. Y es una investigación chévere que te la dejo. Y hoy en día, gracias a eso que hizo, uno de los 2 puntales más grandes, uno es Seguro Bolívar y lo otro es el Banco de la Vivienda, de uno de los 4 grupos más importantes de Colombia. Entonces ahí, en ese momento, quedaron dos grupos débiles financieramente: el Grupo Sarmiento y el grupo de José Alejandro, el Grupo Bolívar. Y le dio la mano Belisario Betancur con unos créditos blandos, porque si no hubieran llegado esos créditos blandos, realmente se hubiera colapsado, no solamente uno, los 2, a nivel de accionistas. Si hubiera sido un riesgo sistémico. Un riesgo sistémico, o sea, eso hubiera acabado con el sector financiero colombiano. Usted mencionó el tema de Grupo Santo Domingo. ¿Cómo fue el tema de Bavaria? El tema de Bavaria, fíjate que fue muy parecido, pero fue más... ¿Sector real? Sí, sector real, pero fue quizá más anecdótico, porque entonces el Bavaria, de aquí de bogotanos ilustres, apellidos y todas estas cosas, tenía ganas de apoderarse, obviamente, de toda la industria cervecera de Colombia. Y había en Barranquilla una cosita que se llamaba Cervecería Águila, no me acuerdo qué porcentaje tenía el mercado, muy localizado en la costa, de don Mario Santo Domingo. Y después comienza ya Julio Mario a tomar partido y le dice: le compro la cervecería Águila, pero no le voy a dar plata, le doy acciones de Bavaria.
listo, deme acciones de Bavaria. Y le recibo las acciones de Bavaria, creo que fue el 14% de Bavaria, una cifra que nunca ha sido clara. Y recibió ese porcentaje. Y quedó la familia Santo Domingo con un porcentaje mínimo, no sé si calificaba por puesto junta o no, pero una cosa muy mínima del monstruo Bavaria. Y, oh surprise, para los señores hidalgos bogotanos, comenzaron a conseguir con unos alfiles acciones por ventanilla y poderes. Y hubo una asamblea célebre a la que asistió el presidente Carlos Lleras porque estaba asustado de que a sus amiganchos de la élite bogotana se les metieron costeños en el rancho. Y fue para él personalmente supervisar la asamblea. Eso fue en el teatro que queda en la 13 con 26. Quedaba Olimpia. El embajador, ¿no era? O el embajador. Creo que era el embajador. Ahí fue la célebre asamblea donde Julio Mario Santo Domingo se quedó con Bavaria, cuando escasamente le habían dado el 14% por la cervecería Águila. Y pasó otra vez a ser un industrial, pero ahora sí, el industrial y el tipo más importante de Colombia. Si uno mira las fortunas de hoy en día comparables, y eso lo menciono un poco en el libro, de la cantidad de empresas que tenía el Grupo Santo Domingo, de pronto hay menos tamaño que las que tiene Luis Carlos, y compara los dos grupos proporcionalmente al tamaño de la economía y el tamaño del país. Estamos que el Grupo Santo Domingo penetró hasta lo más íntimo de un colombiano con todas sus distintas actividades, sus distintas empresas. Luego, proporcionalmente, la caja que tenía en su momento, para mi gusto, Julio Mario, el Grupo Santo Domingo, para volcarla a adquirir empresas, era infinitamente mayor proporcionalmente a la que hoy en día tiene Luis Carlos Sarmiento, a pesar de que las cifras ya son otras cifras completamente distintas. Pero a nivel proporcional, la influencia del Grupo Santo Domingo en Colombia, del año 80 y pico, 90, es infinitamente superior a la que tiene Luis Carlos, que es hoy en día el tipo más rico de Colombia. ¿Y usted por qué estuvo en esos dos momentos? Es una especie de suerte, pero pues en el caso del Grupo Santo Domingo, Sarmiento, yo era gerente a los 30 años en Cartagena y me nombraron en Barranquilla a crear la regional, porque el banco fue el primer líder en modernizar la banca en Colombia, regionalizándolos. De Occidente. De Occidente. Con el que te digo, mi papá Guillermo Sarmiento Angulo fue el que me llevó de la mano de esa edad. Y ya de regional comenzamos los regionales a tener mucho acceso porque teníamos mucho contacto con la alta dirección del banco y con lo que estaba pasando en el grupo. Mi cercanía en el Grupo Santo Domingo, sí, definitivamente tuve mayor injerencia, mayor participación de la que tuve en el Grupo Sarmiento, donde vi mucho y viví también mucho, pero mi vivencia y mi acceso a las grandes decisiones fueron mayores en el Grupo Santo Domingo. Pero en el Grupo Sarmiento, los regionales tuvimos mucho poder. Y los regionales éramos los que ayudábamos al banco, que a su vez fue lo que montó toda esta estrategia para quedarse para volver a Sarmiento, un tipo más rico de Colombia. ¿Y en el Grupo Santo Domingo usted qué papel tenía? Yo en el año 82 me retiré. Me ofrecieron unos amigos barranquilleros. Carlos Cura venía a dirigir el grupo. En 79, 80, 79, por ahí llegó Carlos. Y amigos míos de la Corporación Financiera del Norte, mi jefe, otra vez, me dijeron: ven acá, hay un puesto, una vaina que se llama Nacional Fiduciaria. Y ellos sabían que yo me quería venir a Bogotá por encima de cualquier cosa. Y me dijeron: venga a Bogotá y maneje la Nacional Fiduciaria. No sabemos qué es eso. Se llama fiducia, nadie sabe qué es eso. Pero venga a manejar esa vaina. Y me vine. Me vine porque quería venirme a Bogotá. Y además, pues, un pelado a los 30 y pico años que le dije: viene a ser presidente de una empresa que tiene 20 sucursales, juntas directivas, cosas de un tipo de provincia. Eso a cualquiera le pone la aguja. Y me sedujo y me vine a manejar la Nacional Fiduciaria, que en una parte del libro es los inicios de la fiducia en Colombia. Hablo mucho de Sergio Rodríguez Azuero, que con él y 5 fiduciarias más, chiquiticas todas, independientes, fuimos los que lanzamos, y hay un capítulo que se llama Los Quijotes de la Fiducia. Promovimos y desarrollamos los inicios de la fiducia en Colombia. Entonces, no solamente me tocaba manejar una empresa quebrada con la Nacional Fiduciaria, filial de una empresa quebrada con la Nacional de Seguros, en un grupo donde por otro lado estaba con seguros quebrados, con Invercrédito quebrado. O sea, así como había opulencia por el lado de las fábricas, había crisis
por el lado de las entidades financieras del grupo. Y a usted le llega entonces en ese momento, yo voy adelantando en el tiempo, estoy los 90, finales de los 90 y llega la crisis. Finales de los 90. Sí, pues yo en el 89 me retiré y me fui porque me retiré porque hablando con Augusto López, que también fue un gran jefe mío y un gran amigo y lo quiero mucho, le dije que me había aburrido, ya estaba desgastado, fue muy intenso esos 7, 8 años en la Nacional. Y le consígueme algo, porque no, yo tengo un chuzo que tengo una participación chiquita ahí en una firma de bolsa que casi que no existe, pero me voy para allá. Ahí tengo un salvavidas. Y Augusto me dijo, dame 90 días y yo te consigo algo. Llegaron los 90 días y Augusto me dijo, pues para él 90 días eran 15 segundos, para mí 90 días eran 3 años. Y Augusto me ofreció en ese momento la presidencia del ICOL. Yo le dije, mira, no, Augusto, no, porque no me parece que esto no... No, mira, que es el paso previo para Bianca. Le dije, no, yo no le jalo eso y me voy a quedar un tiempito en bolsa. Un tiempito fue que me quedé 30 años. Ok. Ahí arranqué con profesionales de bolsa. Ahí arrancó con profesionales de bolsa. Y entonces vienen los 90 y en los 90, a finales de los 90, 98, viene una crisis dura. Sí. ¿Y ahí sí. qué pasó? Primero, hay una cosita buena que te quiero decir porque Cuénteme. es que los 90 significaron la transformación bursátil de una bolsa de 50, 60 años absolutamente en manos de 4 o 5 señores muy bien de Bogotá, vuelve y se repite la historia, y pasó a ser una bolsa dinámica con la cantidad de medidas que tomó la Supervalores y con la agresividad comercial que teníamos las firmas de esa época y la misma bolsa. Pero llegó el 98 y vino la crisis del 98, donde yo en el libro digo que es peor que la pandemia. O sea, ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque y es una teoría, porque en el lanzamiento, que lástima que no pudiste ir, me preguntaron qué veía yo en el futuro de Colombia, con todo lo que estamos viviendo del gobierno, todo lo que tú y yo hemos hablado. Y yo les decía, la gran diferencia de la crisis de la pandemia con la actual versus la del 98 es que se quebraron los bancos. Y lo que yo sostengo es que mientras haya banco, hay país. Se quiebra la industria vuelve y renace, se quiebran las personas, como nos pasó en la pandemia, como nos pasó ahora, la gente pierde sus empleos, hay decrecimiento económico, inflación, tasa, lo que tú quieras. Reformas a la salud desastrosas, todo lo malo que pueda haber, susceptible que pueda pasar, siempre y cuando haya sistema financiero. Es una posición muy chiquita mía, porque yo no tengo la capacidad de discernir económica que tienes tú y los expertos de economía, pero para mí, por lo que yo viví, sufrí o gocé, el sistema financiero, si no se colapsa, hay país. Y en ese momento se colapsó. Los grandes se colapsaron y los chiquitos desaparecieron. Los grandes, si no es por Fogafín, es una labor muy dura y bien jalada de Fogafín, salvó a los bancos con los créditos a los de Fogafín, a los accionistas, para que salvaran los bancos grandes. La teoría fue me acuerdo, María Luisa Chape y Sara Ordóñez, superintendente a la sazón, que se quiebren los chiquitos no importa. Ellos no son riesgo sistémico. Y los grandes, salvémoslo. Y salvaron, y hubo plata para todo el mundo. Todos los grandes recibieron y se salvaron. Pero todo el resto del país financiero se quebró. Y de ahí vinieron 1000 concordatos. Yo tengo, bueno, mi historia paralela a esa es que me creí que algún día iba a ser émulo de Luis Carlos Sarmiento. Y había me copié lo que Guillermo Sarmiento montó en el Grupo Selfín. Una compañía, un banco con compañía de financiamiento, con fiduciaria, con comisionista, con leasing. Y yo dije, pues yo lo puedo hacer en chiquito. Creé una compañía de financiamiento de leasing, tenía ya la fiduciaria y la comisionista. O sea, mi punto de partida para hacer un Sarmientico el día de mañana. Y eso duró 2 años. Y a los 2 años me cogió la crisis hasta el 98. Y logré, mis amigos no lo lograron. Muchos que hicieron lo mismo que yo, entre ellos Sarmiento, el Banco Selfín, no lo lograron. No pasaron la prueba y se quebraron porque nadie los ayudó. Porque la teoría era concentrémonos en los grandes. Y se fueron entre comisionistas, financieras, bancos, unas 30, 40 entidades. Y ahí realmente todo eso sí afectó a la industria.
Y al afectar la industria fue la tormenta perfecta. La industria se fregó porque se bajó el consumo, la gente perdió sus hogares por el problema del UPAC y dejaron de pagar a los bancos. Los chiquitos, yo tenía esta tía chiquitica, tenía 9 concordatos, por favor. Yo estaba metido con los grandes, 9 concordatos con una cosita así de pequeña. Entonces, realmente el 98, con respecto a la pandemia y a todo lo que me tocó vivir a los 50 años, fue la época más dura para el país y para la economía colombiana. Después viene en el mercado de valores y en el mercado bursátil y financiero un reacomodo desde el punto de vista estructural y regulatorio, porque viene la fusión de las superintendencias, la de valores y la bancaria, y viene la fusión de las bolsas, la bolsa de valores que estaba en Medellín y en Bogotá, y viene con la bolsa de valores de Colombia. ¿Eso qué implicó para el mercado? ya puede despacharse porque usted ya está más allá de acá. Claro que me puede despachar, lo que me preocupa es que media hora pero puedo hacer el esfuerzo. Son 2 hechos, los cuales tiene un personaje en ambos, que es Augusto Acosta. El primero, la fusión de las bolsas. Mejor dicho, imposible nada mejor. Nosotros estuvimos con Augusto en España y vimos el proceso de la fusión de las 4 bolsas españolas que se odiaban más que nosotros aquí. Y dijimos, eso se puede hacer. Y Augusto lo lideró y lo logró. Y definitivamente fue un paso de 2 cosas chiquiticas, que era Medellín y Occidente, una mediana, que era Bogotá, a realmente una bolsa de valores de Colombia. O sea, 1 más 1 dio 6, no 3. O sea, eso fue un paso trascendental. Lo de la superintendencia, yo he sido muy crítico posterior ya a los hechos, porque en su momento no apoyamos a Clemente del Valle, que nos pedía apoyo para que no prosperara la fusión. Para mí ese es el gran desastre que ha pasado al mercado de valores colombiano. ¿Por qué? Porque cuando existía primero la Comisión Nacional de Valores, donde estaba Juan Camilo Restrepo, Fernando López Roca, después pasó a la transición a las supervalores, yo nunca supe por qué se cambió, donde estaba con Andrés Uribe. Eso fue en la época de los 90, donde se dieron todas las transformaciones. ¿Qué teníamos en las supervalores? Un controlador especializado en nuestro negocio, un controlador fuerte, y teníamos un promotor del mercado de valores. O sea, en la superintendencia tenía 2 frentes. Por un lado controlaba y lo hacía bien, con deficiencia lo hacía bien, y por otro lado tenía el desarrollo del mercado de valores colombiano. Esta parte de acá se perdió completamente porque la superintendencia bancaria absorbió los valores y se quedó con el control, cada vez peor, cada vez más riguroso. Y desapareció el olor que había en la superintendencia de valores a mercado de valores colombiano. O sea, ¿cómo vas tú a pretender que una superintendencia que tiene todo el rollo de los bancos, de las compañías de seguros, de los fondos de pensiones, de cuánta cosa, cuánto captadora, leasing, todo, a que le pare bola al mercado de valores para desarrollarlo? Le para bola para que no haya más escándalos. Entonces yo sí, y fuera de eso, no me da pena decirlo, y lo que dices tú ya entrados en gastos. Ya entrados en gastos. Para mí la AMB, igualmente la gran consecuencia. ¿La AMB qué es? Es el autorregulador del mercado de valores que suplió a la bolsa, que era el que regulaba antes. Entonces ahora tenemos una AMB gigantesca, burocratizada, politizada en parte, me han dicho, y atosigando a la firma comisionista sin pensar en el desarrollo del mercado de valores. Y una superintendencia que no le importa desarrollar el mercado de valores. Eso es la tormenta perfecta. Para mi gusto, ¿cuál es la solución? Que la AMB se vuelva supervalores. Y que la superfinanciera entregue lo que nunca ha podido manejar bien, que es el mercado de valores colombiano, para desarrollarlo. Y regrese a su nicho. El mercado de valores tenga una casa, que hoy no la tiene. Y decía en su momento, inclusive Augusto, como te digo, un visionario también como el que más, que la tendencia en el mundo era a que se fusionaran. Esa teoría él le fracasó. O sea, yo no conozco, y me tomé la tarea de averiguar, ni se diga Estados Unidos con New York Stock Exchange y pues, la bolsa de Nueva York con todas sus, el FINRA, la SEC, que es la gran controladora de las bolsas de Estados Unidos. Y de ahí echa para abajo, vete por Europa, para América. No encuentras una superintendencia que haga las 2 cosas.
un regulador financiero que le hayan enchufado el sistema bursátil, porque lo marchitó y lo acabó. Entonces, tan sencillo, vuelve a loca porque es muy fácil hablar aquí. Coja la AMB, burocratizada, que no genera valor, y vuélvalo otra vez supervalores. ¿Quién lo va a hacer? Ni idea, estoy seguro que nadie, pero pues a llorarle el mono de la pila aquí, don Carlos. Viene todo este desarrollo de ajustes regulatorios y viene tal vez uno de los capítulos, yo no sé si más tristes, más desafiantes, pero también más formadores de experiencia del mercado de valores, que fue el caso de Interbolsa. Y usted en el título, en el libro, lo menciona como desde el desayuno se sabía cómo iba a ser el almuerzo. ¿Qué pasó con Interbolsa? Ese es el subtítulo que más me gusta del libro. A pesar de que narra una historia horrible, porque me parece muy simpático la alegoría, es decir, ese dicho me parece sensacional. Cuando las cosas arrancan mal, ya uno tiene que prever que no se va a enderezar. O sea, el árbol que nace torcido no se endereza ni de vainas. Y eso fue lo que pasó. Y lo narro en detalle en el libro porque creo que es un acontecimiento funesto pero importante, porque tuvo consecuencias positivas al final, como en su momento yo lo mencionaba, estando yo en plena crisis. O sea, sí terminó depurando el mercado, acabando con todos los filibusteros, con todos los corredores de bolsa, en los BM, por todos lados comprando y vendiendo. Eso racionalizó el mercado. Sumado a la entrada de los bancos a la industria, que es lo que hoy hay. Son unos bancos con unas firmas de bolsa grandes, una financiera grande, sin mucha creatividad. Han perdido un poquito la emoción y la creatividad. Pero la crisis de Interbolsa, que fue el gran animador negativo del mercado, robándose cuanto corredor bueno había para que se dedicara a hacer lo que, y finalmente terminó haciendo Interbolsa, eso contribuyó a que al morirse eso, las cosas cogieran un cauce normal. Pero cuando hablo del desayuno, el desayuno fue cuando Juan Carlos Ortiz, y yo, como digo, yo contra él no tengo nada, me parece un berraco, me parece un tipo inteligente, pero fue el corazón del problema. Rodrigo Jaramillo no fue el gestor de esto, eso lo sabemos todos. El gestor de esto fue Juan Carlos Ortiz, que además lo replicó en Inversionista Colombia con otra firma chiquitica en Medellín, se hizo lo mismo. Pusieron a otra persona como Juan Carlos Ortiz a que creciera el grupo en las empresas de bolsa, sobre todo en temas de posición propia tan agresiva que vino determinado. Y Juan Carlos, yo estaba en la bolsa de Bogotá en esa época, y Juan Carlos desde muy temprano, desde el desayuno, ya mostraba que esa inteligencia se le salía a las manos. Y terminó siendo expulsado. Él, al presidente de la firma, creo que era Bolsa Nacional del Comercio o algo así, creo que era, y quedaban en el mismo torre ultrabursátil además. Y terminó expulsando él, la bolsa lo terminó expulsando a él y a tres más, y al presidente de la firma. Por los mismos motivos por los que 15 años después, multiplicado por N, llegaría la catástrofe de Interbolsa. Y en el interregno, también, yo diría que ese fue el almuerzo. O sea, ya podríamos seguir con la analogía, el desayuno fue la expulsión de Ortiz por hacer lo mismo. Mala asesoría al cliente, ocultamiento de información, les invertía en lo que no era, todo ese tipo de cosas, que fue lo que finalmente pasó 15 años después. A los años que se vinculó con Rodrigo Jaramillo de Interbolsa, se pasó lo mismo en Interbolsa. La superintendencia, por los mismos motivos, lo suspendió 3 días. Tú lees las 2 sanciones y dice, no, una fotocopia, simplemente cambiarle la fecha y el nombre. Ya no es Comisión de Bolsa de Comercio, es Interbolsa, pero es el mismo Ortiz y la misma gente. Exactamente lo mismo que pasó. La única cosa es que tuvieron una posición blandengue la superintendencia, pero sí la sancionó. Es que lo suspendió el 24 y 25 de diciembre. Me pareció es un chiste anodino que una suspensión 24 de diciembre para darle duro, pero no tanto. Porque finalmente tenía muy buenos contactos políticos, época Uribe, en fin. Y lo suspendieron porque había que hacer algo, pero no lo podían masacrar, pues porque tenían, allá arriba se movían muy bien en altas esferas del mundo paisa. Y por las mismas razones, por la del desayuno, llamemos el almuerzo. Y la comida, ¿cuál fue? Exactamente igual
15 años después del desayuno. Repitieron eso, ya ahí sí, en una forma más agresiva, ya no con títulos de renta fija, de deuda pública, de deuda privada, que fue con lo que comenzaron y fueron objeto de todas estas sanciones, sino que ya era para volverse empresarios y volverse un holding, comprando empresas con repos. Y entonces viene la famosa posiciones propias en acciones y los repos en acciones, que ahí vino lo que tú conoces muy bien y todo el mundo conoce, ya la catástrofe final, porque las acciones no respondieron como ellos esperaban, las empresas no se las compraron, Fabricato, no se la compró Vicuña, en fin. Entonces, ese es un poco, en muy poco tiempo, la historia de cómo terminó esa vaina enredada, cuando desde el primer momento se ha podido mirar. La pregunta del millón es, si la Superintendencia de Valores hubiera existido, de pronto la sanción que le pusieron chiquitica a los 2 días por presiones de arriba, pero si la Superintendencia de Valores hubiera existido, cuyo único objeto era manejar y regular el mercado y controlarlo, yo no sé si Interpol se hubiera llegado donde llegó. Hacia adelante, ¿cuál va a ser el futuro del mercado de valores? ¿Usted cómo lo visualiza? ¿Cuál es el futuro que uno podría ver en un mercado de valores que uno lo ve un poco deprimido y un poco bajo y caído frente a los mercados? Yo no digo de Europa o de Estados Unidos, pero frente a los mercados incluso de países comparables como Chile o México o Perú. Yo creo que aquí hay que hacer algo importante. Obviamente suena fácil decirlo, pero yo creo que las firmas que hoy en día están muy cómodas, porque no importa el mercado de acciones, las utilidades son bárbaras. Tú miras las utilidades de las firmas comisionistas, son muy buenas con muy pocas excepciones, porque se han metido mucho en cartera, en fondos, fondos de inversión de cartera colectiva que llevábamos antes, y esas cifras valen billones de pesos. Tienen algo de especulación, pero se ha metido mucho en productos masivos, y realmente el problema es a quién le importan las acciones. Las firmas están haciendo mucha plata, son los bancos que están arriba, y tengo un planteamiento que de pronto me van hasta cerrar la cuenta corriente a mí en el banco donde la tengo, y es que la nueva bolsa de valores de Colombia, y usted decía un éxito, pero mira quiénes son los dueños, los bancos. En su mayoría. Y a los bancos no les interesa que el mercado de valores prospere, el mercado de capitales prospere. ¿Por qué? Porque se acaban las titularizaciones, se fomentan aún más las titularizaciones que desbancarizan, se fomenta aún más las emisiones de bonos que desbancarizan, y se fomenta aún más las emisiones de acciones que desbancarizan. Entonces, si yo soy dueño, ¿qué prefiero? Que tenga una bolsa rentable, que una holding, que en manos de Juan Pablo Córdoba la tiene volando, una utilidad bárbara, tiene 5 o 7 filiales complementarias de la actividad de valores, y muy rentable para sus accionistas y sus accionistas felices. Pero que no me preocupa si no crece y si el mercado de valores no se desarrolla. ¿Por qué? Porque yo no estoy ahí para desarrollar el mercado de valores. Entonces la labor la tienen que hacer las firmas, que también están un poquito cómodas. Yo he hablado con varios, a raíz del libro me he reunido con varios de ellos, y es un recorrido muy bonito. Me reuní con cada uno de los personajes, que me invitaban a sus fincas, y a todos, Efraín Otero, Álvaro Aramillo, para hablar del libro, y con bolsa, pues ni se diga, con todos mis amigos, Rafael Aparicio, Diego Jiménez, Córdoba, Luis Fernando Fandiño, con todos hemos votado corriente sobre el tema, y Humberto López mismo. Y si las bolsas, las firmas de bolsa no asumen un liderazgo, se sacuden y buscan figuras, mecanismos de desarrollar el mercado de valores colombiano, de desarrollar el mercado accionario en Colombia, esto va a seguir como está, que está muy mal. Aquí no se habla sino de 2 acciones, y 2 acciones como el caso de la Ecopetrol, que está ahí sí que castigada por todo lo que está pasando con el gobierno. Entonces, si las firmas de bolsa no se pelucan, esta vaina no tiene arreglo. Y vamos a quedarnos con un mercado como hay hoy. No va a ser distinto. O sea, que hablan de que el fondo, las pensiones, si hay un problema, y puede ser muy, muy duro. ¿Qué pasa si las pensiones se van, desaparecen los fondos de pensiones, que son los protagonistas del mercado? Sí, en infraestructura, pero los grandes protagonistas que así nacieron para mover el mercado accionario de Colombia eran llamados, tenían que ser los fondos de pensiones en Colombia, que deberían ser los grandes dinamizadores con los fondos extranjeros
y una porción importante de personas naturales en Colombia. Y eso no se da. Y ahí mira cómo están los resultados de las acciones. Entonces, si los comisionistas no se despiertan y no hay una verdadera revolcón de sillones, no podemos permitir que nuestras narices, sí, las firmas van muy bien, pero el mercado va muy mal. Un poquito lo que decía Fabio Echeverry en su momento. Las firmas van sobradas y el mercado está vuelto en etcétera. No hay mercado, no hay acciones, no hay mercado accionario, que es la esencia de un mercado de valores. Doctor Ricardo, muchísimas gracias por acompañarnos en esta conversación. Muchos éxitos en el libro y lo leeremos muy detenidamente. No sé cómo pagarte el desahogo. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias por estar con nosotros y lo leeremos muy asiduamente. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Muy amable. A ustedes mil gracias por acompañarnos. Los invitamos a que nos sigan en nuestras plataformas y en semana.com. Nos encontramos en una próxima oportunidad.